Hoy publico el primer episodio del año del podcast y voy a empezar haciendo algo que nunca he hecho. Durante este año hemos hablado de inversión, de estrategias, de patrimonio y de cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y todo esto es valioso, mucho, muchísimo. Pero cuanto más avanzo, más claro tengo que la libertad financiera no empieza en nuestra cartera, sino en nuestra cabeza. Vivimos en una época de ritmo acelerado, dopamina constante, notificaciones, prisa y cansancio. Muchos vamos con la sensación de estar siempre un poco quemados, un poco desconectados, como si la vida avanzara demasiado deprisa y nos costara encontrar nuestro propio ritmo. Y por eso hoy quería empezar el año con una conversación diferente, muy diferente. Una que no habla de números, sino de algo mucho más difícil de medir, de cómo vivimos, de cómo gestionamos el burnout, de cómo nos afecta esta vida acelerada, de cómo nos alejamos de nosotros mismos sin darnos cuenta y de qué significa vivir a contracorriente en un mundo que parece diseñado para distraernos todo el tiempo y para ser ovejas esclavas del sistema. Al final, por mucho que trabajemos, que invirtamos o que planifiquemos, hay una realidad que a veces olvidamos. El tiempo es nuestro recurso más finito. Y si no sabemos en qué lo estamos gastando o por qué, de poco sirve mejorar nuestra situación financiera si no nos ponemos a trabajar en todo esto. Por eso, hoy me acompaña alguien cuya vida rompe completamente con la narrativa habitual. Alguien que dejó la ciudad, abrió los ojos, se fue al campo y decidió vivir de otra manera. Una manera más sencilla, más consciente y a la vez más desafiante. Hoy me invita la persona detrás de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube Stocks and Tomatoes, Miguel. No es un episodio para convencerte de nada, tampoco es un episodio de inversión, te aviso, pero es un episodio para parar un momento y preguntarte: ¿qué vida estoy construyendo? ¿Qué precio estoy pagando por lo que tengo ahora? ¿Sé para qué y por qué estoy invirtiendo o simplemente estoy en la rueda y no reflexiono sobre lo verdaderamente importante? Así que si te apetece empezar el año con una conversación honesta, profunda y puede que un poco incómoda, de las que te hagan pensar, quédate. Ahora sí, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy arranco el primer episodio del año 2026 con una conversación muy distinta a lo que estoy habituada en este podcast. Solemos hablar de inversión, de dinero, de estrategias, pero me apetece muchísimo empezar este año saliéndome de mi zona de confort, ir un paso más allá, porque antes de hablar de cómo invertir mejor nuestro dinero, creo que es fundamental preguntarnos cómo estamos invirtiendo nuestra vida, que por supuesto me parece muchísimo más importante. Vivimos en una época de ritmo acelerado, dopamina, notificaciones, cansancio, sensación de desconexión en general, y por eso hoy me apetecía mucho abrir este episodio este año hablando de todo esto. Hoy me acompaña Miguel, ahora se presentará para tener una conversación honesta, sin ningún tipo de preparación, sin guión, sin prisas, y hablaremos de lo que realmente creo que significa vivir, ¿no? Así que nada, Miguel, te dejo que te presentes por si alguien no te conoce. Cuéntanos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Pues nada, lo primero darte las gracias a ti por invitarme. Ya sabes que no he hecho muchas entrevistas, así que bueno, agradezco estar aquí y pues contar un poco mi historia, quizás a un público distinto, ¿no? Y nada, para empezar, pues eso, soy Miguel, tengo 34 años y actualmente vivo en una parcela 20 kilómetros del pueblo más cercano, en medio del campo, en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues comparto un poco mi día a día por las redes sociales, pues mi vida aquí con los animales, con el huerto y demás. Y también pues un poco mi estilo de vida, ¿no? Una vida sencilla en el campo, sin necesitar demasiado y demás. Y bueno, yo creo que eso básicamente resume un poco lo que soy ahora mismo. Tu historia, desde que te conozco, me parecía como muy potente, porque no solo ese cambio geográfico que hiciste, ¿no? Sino es como un cambio, no sé cómo decirlo, de identidad, quizás. Sí, totalmente. O sea, he cambiado, no sé si el entorno me ha moldeado o al final, pues también el crecer como persona directamente los años que van pasando, pero me siento una persona muy distinta a la que era hace unos años y, como dices, no solo por el cambio de Madrid a venirme aquí al campo, sino, pues ya te digo, por todo, cómo llevo mi vida y todo. Si tuvieras que definir tu vida, por ejemplo, hace 5 o 6 años versus ahora, ¿cómo era, por ejemplo, para entenderte un poco más, tu día a día hace 5 o 6 años y cómo es ahora?
Pues bueno, llevo por aquí unos 8 años. Llevo ya ¡Ostras! 8 años. Pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, hablaré pues eso del contraste con la vida que era la que tenía en Madrid, que bueno, ha supuesto una diferencia radical porque yo cuando me fui de Madrid estaba trabajando de encargado en un restaurante y estaba estresado, llevaba una vida frenética, muchas horas de trabajo, el sueldo justo, porque tampoco, pues yo qué sé, si dices, mira, tengo que dedicar toda la vida a trabajar porque tengo cierto objetivo en mente, comprarme un piso, lo que sea, pero al final pues me llegaba para pagar el alquiler, la comida y poco más, y no estaba contento básicamente con mi vida. Me levantaba, iba a trabajar, de vez en cuando hacía algo de ejercicio cuando me lo permitía el cuerpo, pero hasta en ese sentido, la alimentación, dejé el ejercicio y todo, ya en los últimos momentos de estar por allí, pues la verdad, bastante mal, bastante descontento con lo que era mi vida. Y sin embargo, pues aquí evidentemente han sido 8 años, ha habido un largo proceso de adaptación, mis días no son como cuando llegué aquí, pero ya soy pues como un señor de campo que hubiera estado aquí toda la vida, ¿no? Me levanto, bueno, iba a decir con la luz del sol, pero me levanto bastante antes. Hoy, por ejemplo, me he levantado a las 5:30 de la mañana. Y bueno, hago las labores, me dedico a ciertas cosas en Internet, aparte de la creación de contenido, pero sobre todo el día lo dedico a vivir pues relajado, intentando producir cada vez más mi propia comida y ser menos dependiente de ir a comprar al supermercado, alimentar a mis gallinas cuando el campo manda a cortar leña, cuando manda a desbrozar, desbrozar y sobre todo mucho más relajado, mucho más tranquilo y con una perspectiva futura de que aquí es realmente donde quiero estar y no donde estaba antes. Una cosa sobre la que me gustaría hablar es el tiempo como recurso finito, ¿no? Hace unos días me mandaba mi padre un WhatsApp una frase que me decía bueno, estábamos hablando de otras cosas y me decía al final que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, que al fin y al cabo no se puede recuperar. No sé Totalmente. qué piensas tú de esa afirmación y cómo sientes ahora el tiempo versus a cómo lo sentías antes. Pues sí, estoy, la verdad, totalmente de acuerdo con tu padre, totalmente de acuerdo. Y es que al final, el tiempo, pues al final es un constructo humano que nos hemos dado de unas horas, unos minutos y demás, pero realmente, mm, eh, o sea, ¿para qué es la vida si no para tener tiempo para hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Y yo creo que cuando Totalmente. hablas de tiempo, o sea, te enfrentas directamente siempre en la vida que llevamos actualmente a la dicotomía del tiempo o el dinero, realmente, ¿no? Al final, si quieres dedicar más horas a una actividad laboral, ya sea que te guste más o te guste menos, a cambio de sacrificar ese tiempo. Y quizás yo antiguamente habría tenido pues más cierta mentalidad de valorar más el dinero, más el dedicar mi tiempo a esa actividad laboral, pero ahora sin duda lo que valoro mucho más es ese tiempo libre disponible para hacer las actividades que realmente quiero hacer, ¿sabes? Prefiero prescindir un poco de ese otro lado de la dicotomía del dinero a cambio de ganar todo ese tiempo. Claro, esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, hay gente que a mí me dice que el dinero no es importante y digo, las narices, por eso te levantas a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar en un curro que no te gusta, estás ahí metido 8 horas en 4 paredes que no ves ni la luz del sol y luego te quedan horas libres del día, 2, 3. O sea, las narices que el dinero no es importante. Pero ojo, hasta cierto punto. Yo creo que siempre y cuando cumpla unas necesidades básicas, es decir, que te pague el alquiler, la comida, el agua, la luz y la calefacción y poco más, realmente para la gente que sabe vivir con poco o que es feliz viviendo con poco, yo en mi caso, por ejemplo, soy muy, muy, muy minimalista, creo que el dinero es importante, pero hasta cierto umbral. Sí, yo es que además me estoy acordando exactamente de una frase que dije en un vídeo que grabé hace poco, muy relacionado con esto, que es que, pues sí, o sea, yo doy este mensaje, ¿sabes? De la no importancia quizás del dinero, pero me viene muy bien que digas esto porque tampoco quiero que se confunda. A mí el dinero para satisfacer, como tú dices, las necesidades básicas, o sea, no es que me parezca importante, me parece lo más importante en la vida. Porque, o sea, tú puedes llevar una vida minimalista o tener pocos gastos, pero al final todos necesitamos comer, necesitamos ropa, necesito gasolina para el coche para poder moverme, que vivo aquí en mitad de la nada. O sea, ese dinero es fundamental. Lo que pasa que es eso, a partir de cierta cifra donde tienes cubiertos tus gastos y tal, pues ya en esa decisión personal de
si querer quizás aspirar a mucho más o simplemente conformarte y llevar una vida con la que estés a gusto, pues yo me quedo con esa segunda opción. Aunque también hay que decir que siempre, pues al final con cierta mentalidad de crecimiento, ¿sabes? Tampoco quedarme estancado, porque al final, o sea, por llevarlo al extremo, o sea, ¿quién te puede negar en este mundo, con esto que estamos hablando, que ser millonario te da muchas más opciones, por ejemplo, que ser pobre? O sea, es algo evidente. O sea, siempre hay que tener esa mentalidad de crecer, me parece, pero no estoy dispuesto a sacrificar demasiado tiempo en serlo, o por lo menos sacrificar demasiado tiempo en una actividad que no me guste, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ahora, tú que estás aquí metida en los podcasts y tal, pues lo sabrás también, noviembre y diciembre son las mejores épocas para ganar dinero en Internet con la creación de contenido y estoy dedicando ingentes horas de trabajo todas las semanas, pero al final es hacer algo que me gusta, que no me importa hacer, ¿sabes? Exacto, totalmente. Yo lo hablo mucho, que yo tengo mi trabajo por cuenta ajena, trabajo 8 horas al día y luego las horas que le meto al proyecto, ¿no? Pero es que el cómo se me pasa el tiempo en el trabajo versus a cómo se me pasa haciendo todo lo de creación de contenido, el podcast, claro, la newsletter, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, si es que a mí me pasa lo mismo, ya te digo, estos meses le estoy dando muy duro y noto como que los días, o sea, pues por ejemplo, y fíjate, te he dicho, me he levantado a las 5:30 de la mañana y entre el mantenimiento básico de la parcela y tal, pero luego me he puesto a editar vídeos, se me ha ocurrido un vídeo, me he ido a grabar tal, y se me ha pasado el tiempo volando y eso también quiere decir que estás disfrutando con lo que haces, ¿no? No, pues eso, yo cuando trabajaba en Madrid, cuando estaba metido ahí en el restaurante, saber que tenía 10 horas por delante, que iba a salir de ahí a las 2 de la mañana, pues es una cosa que me abrumaba. Y ahora pues sé que tengo que editar X cantidad de vídeos, tengo pues unas fechas para subir el contenido que quiero, pero lo hago muy a gusto, ¿sabes? ¿Crees que podrías volver a la vida que tenías antes? A ver, por poder me imagino que sí, claro, pero... Sí, por poder al final los seres humanos, pues yo qué sé, te meten en una habitación de 1 metro cuadrado por 1 metro y tu cuerpo hace por sobrevivir, te acostumbras y al final hasta valorarás la pequeña rendija de luz que te entra por la ventana, ¿sabes? O sea, me podría acostumbrar, pero o sea, no me veo porque acabaría en la misma situación o incluso peor, porque sé lo que me esperaría a largo plazo. Lo que sí, quizás podría a una ciudad pequeña, o sea, Madrid no, pero yo qué sé, a un Ávila, a un Ciudad Real, un Toledo, por algún motivo así grande en la vida, pues creo que sí me podría hacer a ese tipo de vida, pero me costaría muchísimo y sobre todo seguiría manteniendo relación con el campo. O sea, me escaparía aquí en cuanto pudiera y estaría pues eso, entre árboles y gallinas todo el tiempo que pudiera. Ojo con el contacto con la naturaleza, que de esto poco se habla, pero la gente de grandes urbas no lo sé. Yo sabes que vivo en una ciudad pequeñita y estoy muy en contacto con la naturaleza, pero a mí el evadirme, irme un día a la montaña a pasear sin música y sin podcast y sin historia, simplemente a caminar entre los árboles y demás, o sea, es que es súper necesario. Sí, no, es que, o sea, está estudiado y está todo, que al final es que es el medio donde nos hemos criado. O sea, parece que llevamos toda la vida en las ciudades y tal, pero hay que remontarse simplemente unos pocos años atrás de los miles y miles de años que tiene la historia del ser humano y la naturaleza es el medio donde hemos estado siempre. O sea que te guste más, te guste menos, al final tenemos una conexión con él y esas escapadas y esas pequeños contactos con la naturaleza o, por ejemplo, con los animales, también me parece, pues eso, que te benefician totalmente a la salud mental, a la desconexión y a todo, sobre todo si vives pues siempre en una ciudad. En relación con todo esto del tiempo, te voy a hacer una pregunta. Si hablara con el Miguel de hace 10, 12 años y te preguntara qué es el tiempo de calidad, ¿qué crees que me hubieras contestado? Pues probablemente, fíjate cómo ha cambiado mi visión, te habría contestado, tiempo de calidad es, yo qué sé, pasar una noche de fiesta en la discoteca poniéndome hasta las patas de cubatas con mis amigos, ¿sabes? Esa podría haber sido básicamente mi respuesta. Yo creo que por ahí se aproximaría. Los últimos años quizás no tanto en Madrid, pero tuve una edad muy fiestera por esa época y
pero que me alegro de ello, ¿eh? Lo he disfrutado mucho, todo tiene sus etapas y ahora Totalmente. evidentemente te daría otra respuesta, pero sería yo creo que esa. O sea, quizás un poco valoras el tiempo de calidad como el tiempo que no estás intercambiando por dinero en un trabajo que no te llena. Sí, yo creo que eso se ha mantenido tanto antes como ahora, en eso desde luego no he variado. Porque es que yo creo que mucha gente en realidad, y si se para a reflexionar consigo misma, se siente así, de, oye, ¿cuál es el mejor momento de mi miércoles? Estoy segura que en el trabajo no es. Y así después, oye, No, cuando no creo, salí del creo. trabajo y quedé a tomar un café con mi amiga no sé qué, o cuando me puse a hacer no sé qué, o sea, siempre, o sea, es que es para reflexionar que siempre es cuando no estamos intercambiando ese tiempo por dinero. Una vez más vuelvo a la importancia del trabajo y demás, porque yo sí que divulgo mucho en redes sociales de construir patrimonio y aumentar fuentes de ingresos, diversificar fuentes de ingresos y demás para simplemente ganar tiempo. Es cierto que el dinero no se puede comprar como tal, pero en cierta medida sí, porque si yo logro ganar más dinero con mi proyecto, por ejemplo, pues el día de mañana igual puedo reducir jornada y le gano 4 horas al día para dedicar a lo que me dé la gana. Claro, al final también en ese sentido es un poco también posponer los placeres, ¿no? Quizás sí que tienes que dedicar más tiempo ahora a determinadas actividades que no te gustan tanto para en un futuro pues tener más tiempo de ese disfrute. Pero sí, sobre todo yo creo que menos algunos privilegiados que han conseguido trabajar exactamente de lo que les gusta y quizás, no sé, por ejemplo, así mundos que conozca, pues seguramente un corredor, un atleta que se dedique a un deporte sí que te puede decir que su tiempo de calidad está en sus entrenamientos, en su trabajo, en el día de la competición y tal. Profesiones así más dedicadas a lo artístico. Un escritor, lo mismo, el tiempo de calidad es cuando se le ocurre la idea para su libro o incluso un creador de contenido. Pero en el 90% de los trabajos, porque muchas veces se vende esto de te tiene que gustar tu trabajo, pero sí, claro, es muy bonito decirlo, ¿no? Pero en el 90%, 95% de los casos, pues No esos te son gusta. trabajos que has acabado ahí porque tienes que sacar adelante a tu familia, pero realmente nunca vas a disfrutar de tiempo de calidad en el trabajo. Exactamente, yo realmente me pongo a hablar con las personas de mi entorno y cuánta gente ama su trabajo es que se lo pasen como los niños pequeños. Tengo un amigo que me diría que aunque tuviera todo el dinero del mundo, seguiría yendo a su trabajo y demás porque se lo pasa como los niños pequeños, que es un ¿Sí? amigo que tengo ingeniero, ¿Y de pero qué? ¿Se el puede preguntar de qué está relacionado el trabajo? ingeniero de telecomunicaciones para una empresa fuera de Bueno, España. O sea, vive aquí en España, teletrabaja aquí, pero trabaja para una empresa del extranjero. claro, quizás también eso, O sea, él es un trabajos así friki, más, de las tecnologías, entonces yo creo claro, más que... específicos, con una formación específica, nichos muy concretos, sí que entiendo pues ese gusto por el trabajo, pero sobre todo eso, trabajos, pues eso, es que no quiero mencionar a ninguno, porque como luego se me puede ofender gente o lo que sea, pero el típico trabajo sin cualificación, pues como el que hacía yo, gerente de un restaurante. Bueno, es que le llamo restaurante por no decir la cadena de comida rápida de mierda en la que estaba. O sea, no era un maître de un restaurante Michelin que también te pueda apasionar, ¿sabes? Entonces, la mayoría de estos trabajos, pues realmente no te gustan, es lo que hay. ¿Crees que ahora sientes que tienes más tiempo que antes? Otra cosa que también me hace mucha gracia es la gente de no tengo tiempo, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos dicho que que esa frase de no tengo tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo a veces me paro a pensar y digo, jolín, a mí me da tiempo a trabajar mis 8 horas, a meterle 2 horas del proyecto, a entrenar todos o casi todos los días, a pasar tiempo de calidad con mi pareja, aunque sean 2 horas, o sea, tampoco necesito estar 8 horas, si no nos tiramos los trastos a la cabeza. ¿Sientes que tienes más tiempo ahora que cuando vivías en Madrid? A pesar de que el día tiene las mismas 24 horas. Sí, sí, sí. Bueno, en cierto sentido, porque al final, hombre, supongo también dependerá de la persona, ¿no? Pero yo también he caído un poco en ese círculo de la productividad, ¿no? Y ahora como estoy intentando hacer crecer el canal de YouTube y demás, pues al final es que siento eso, se me pasan los días muy rápido, ¿no? Pero a la vez te podría decir que sí que llega al final del día y digo, joder, me falta por hacer esto, no he hecho esto, no he hecho tal. Sí que consigo sacar muchísimos momentos, pues sobre todo cuando estoy
en actividades, pues dedicándome a cultivar el huerto, cuando estoy incluso limpiando el gallinero, ¿no? Que puede parecer una actividad desagradable, pues yo estoy ahí, me pongo un poco de música tranquilamente y eso lo considero momentos de calidad, ¿no? Y al final se puede considerar que también estaría como trabajando para producir los huevos de las gallinas en vez de tener que trabajar para otro y comprarlos en el supermercado. Así que podemos decir que sí que tengo como más tiempo disponible para mí, ¿sabes? En ese sentido, por estos trabajos de parcela y todo que hago, ¿no? Ahora que vives en el campo versus en la ciudad, ¿sientes que perdías más el tiempo antes que ahora? Perder el tiempo, me refiero a, pues no sé, tengo que coger el metro, 20 minutos para ir y 20 minutos para volver y estoy en el móvil haciendo scroll infinito. Me imagino que ahora vives más presente, espero que se entienda, al no tener tantos tiempos de espera, entre comillas, o esa vida frenética que nos marcan por imposición. Sí, y sobre todo, bueno, mira, ya que me hablas del transporte público, es que sabía que contarlo también, porque tú dices, bueno, tengo 8 horas trabajando, pero es que yo cuando empecé a trabajar en ese restaurante, me hacía pero fácilmente 3 horas de transporte público todos los días, Ostras. que me parece una barbaridad, que sí, aprovechaba para leer o aprovechaba para hacer cosas, pero yo qué sé. Y luego respecto, sí, la vida frenética, pero ¿sabes también lo que me pasaba? Que en esos momentos cuando tenía que dedicar tantas horas al trabajo y todo, y al final, pues eso, descuidaba la alimentación, descuidaba un montón de facetas de salud en mi vida que estaba tan cansado, estaba tan apático cuando estaba fuera del trabajo, sobre todo en las últimas épocas, ¿vale? Porque yo empecé a trabajar con 18 años, pues con mucha alegría y mucha ilusión. Yo estoy hablando de los años finales, sobre todo. Pero que mi tiempo libre muchas veces era estar tirado en la cama viendo cualquier mierda que pusieran, o sea, ya te digo, o sea, sin interés alguno. Y ahora puede ser que incluso tenga menos tiempo disponible, pero porque digamos que he recuperado la verdadera energía y verdadera salud que tiene que tener un ser humano. Entonces me embarco en tantísimas actividades y tantas cosas que puede que me quede menos tiempo disponible, pero es por pura, digamos, por pura energía intrínseca que tiene mi cuerpo, ¿sabes? Porque me levanto, me pongo a editar vídeo, luego me voy a hacer ejercicio, luego al huerto, luego los animales, luego tal. Entonces hago muchísimas más cosas, digamos, ¿no? Incluso se puede considerar dentro de la calma y la paz del campo que hay cierto frenetismo, ¿no? En, pues mira, tengo que podar y ahora no se me puede pasar la fecha del huerto y tal, pero ya te digo, por una salud y una energía plena del cuerpo, ¿sabes? ¿Crees que la gente está cansada de vivir? Entiéndeme cansada de vivir como el lunes estoy súper triste porque es lunes y toca trabajar toda la semana. El viernes estoy en una ola de felicidad porque es finde y hasta el lunes no toca pringar y el domingo otra vez deprimido. Ya por la mañana, porque jolín, mañana ya vuelta a trabajar. O sea, ya no es cansado de trabajar, o sea, de trabajar las 8 horas como tal, sino cansado de vivir, entre comillas. Pues yo creo que sí, pero sobre todo diría que es normal, o sea, es totalmente normal. ¿Qué persona a la que sabe que le esperan 40 horas semanales de un trabajo que no le gusta va a estar el domingo por la tarde diciendo, qué guay estoy, o se va a levantar el lunes a las 5, 6, 7 de la mañana habiendo dormido 4 o 5 horas, con lo nefasto que eso es para el cuerpo, con los niveles de estrés hasta arriba, con dificultades para pagar el alquiler? Es que es normal que estés cansado. O sea, me parece totalmente normal. ¿Cómo estaba yo? Es que es muy complicado. Quizás también depende un poco del carácter de la persona. Sí que hay ciertas personas, pues no sé, que son felices incluso así en esa rueda o demuestran que son felices, pero yo creo que la mayoría de la gente está muy cansada de cómo es la vida actual. Si alguien te estuviera escuchando ahora mismo y dijera, jolín, o sea, es que de verdad me siento así, ¿qué le recomendarías, aconsejarías? ¿Qué le dirías si fueras un amigo? Complicado, la verdad, porque, bueno, yo considero que he tenido el privilegio de poder hacer este cambio de vida, que lo primero me llegó cuando no tenía responsabilidades, porque dile tú Un a padre. una persona de 40 años con 3 niños que cambie de vida o que intente cambiar de trabajo o que intente buscarse otra cosa o lo que sea,
Y luego pues también el privilegio, pues eso, de que esta parcela pues tenía mi abuelo, mis padres por aquí, tenía este sitio donde caerme muerto, digamos, y ya empezar mi nueva vida aquí en el campo, ¿sabes? Pero es que una persona que esté metida en la rueda del trabajo porque tenga que pagar el alquiler, porque tenga que pagar tal, ¿qué le podría decir? Pues mira, quizás llevándolo por otro lado, porque ya te digo, es que me sabe mal incluso desde este privilegio que tengo de decirle a una persona, no, tienes que cambiar de vida, vente a vivir al campo. Quizás a los jóvenes sí, si te pillan una edad bastante temprana, yo creo que quizás ya no el campo, pero los pueblos, la vida más tranquila que se puede respirar incluso en una ciudad pequeña, yo recomendaría que lo probaran, que no todo es Madrid y Barcelona, que con 20 años está de lujo, ¿sabes? Y te lo pasas fenomenal y todo, pero yo creo que luego también hay otro tipo de opciones. Y luego también diría, sobre todo en ese tiempo libre, una cosa que me cambió a mí la vida, además de este cambio a la naturaleza, que se cuidaran, que intentaran comer bien, que intentaran dormir bien y que hicieran algo de ejercicio, aunque también es complicado teniendo que trabajar 8 horas. Totalmente. Y no te llega mucha gente como no desesperada, pero me imagino que el perfil de personas que te siguen tanto en el canal de YouTube como en Twitter, quizás se sienten así en parte y buscan como idealizar un poco la situación que les gustaría vivir, pero no se atreven a dar el paso de vivirla. Sí, además lo tengo estudiado porque, pues bueno, en esta carrera de creación de contenido, pues he intentado lanzar productos, comunidades y cosas. Y, por ejemplo, la primera vez pequé del error de que, bueno, yo tengo un canal de campo, hablo de mi vida en el campo, pues mi público objetivo será gente del campo. Y luego empecé a indagar y totalmente lo contrario. O sea, mi público mayoritario es gente de ciudad a la que normalmente le gustaría vivir, ya sea ahora o en un futuro, en el campo. O sea, lo tengo estudiadísimo. O sea, que ya te digo, la gente que me ve a mí, la mayoría está en esa situación y le gustaría vivir ya no en el campo, ya no como yo, quizás en un pueblo, pues con más contacto con la naturaleza y demás, sí. Y cuando interaccionan contigo en los comentarios o hablan contigo, ¿te suelen poner alguna excusa de yo no puedo hacer eso por lo que sea? Sí. Sobre todo el trabajo. Lo que más se achaca al mundo del campo, y bueno, con toda la razón realmente, es la falta de trabajo y la falta de oportunidades respecto a lo que puedas encontrar en una ciudad, y es que es imposible negarlo. O sea, ya te digo, yo por ejemplo aquí el pueblo más cercano tiene 600 habitantes. Evidentemente es un pueblo muy pequeñito, o sea, como no tengas la suerte de que te contraten de camarero para el único bar del pueblo, pero si nos vamos incluso a pueblos de 10.000 habitantes, una cosa así, pues eso, todo sector de trabajar de cara al público, o bueno, quizás fontaneros, albañiles y cosas así, sí que algo más, pero en cuanto tengas medianamente, pues yo que sé, unos estudios, una profesionalización en algún campo determinado, o te dan la opción en tu empresa de teletrabajar, pues realmente aquí las oportunidades son bastante escasas, así que la mayor pega que suelen poner es el tema del trabajo. Y yo diría también quizás pues el tema de la edad, porque también tengo un público bastante mayor que yo, que antes me sorprendía mucho, ¿no? Pues la mayoría de la gente que me ve tiene más de 40 y muchos más de 50 años, ¿no? Entonces, al final, pues yo qué sé, tienes el piso donde te lo has comprado, o tienes a tus hijos todavía en una edad escolar o lo que sea, y eso pues también te resta muchísima movilidad. Yo sí que creo que a veces, por supuesto, cada uno tendrá sus circunstancias personales y no quiero juzgar la portada en el caso de nadie, pero a veces siento que son como, no sé, excusas baratas, ¿no? Entiéndeme. Alguien de 50 años entiendo que no se quiera reinventar, pero alguien quizás más joven, pues no sé, yo 35 años, pues limitarme a un trabajo solo por el hecho de que, vale, en mi teletrabajo, o sea, en mi trabajo no existe el teletrabajo y no me puedo marchar. O sea, ¿qué es el trabajo sino más que un medio para conseguir dinero? No sé, deja el trabajo y trabaja online, reinvéntate, haz cosas nuevas. O sea, ¿cuánta gente a día de hoy trabaja desde casa? Y ojo, no quiero decir trabajar desde casa como por cuenta ajena,
para otra empresa, sino te puedes reinventar. Pues en tu caso has descubierto la creación de contenido. Me imagino que cuando te mudaste al pueblo, ni de broma te imaginabas estar haciendo lo que estás haciendo ahora para ganar dinero. Porque además, o sea, esto es raro, porque yo soy una persona, o sea, bastante introvertida, bastante metida para mí, que le cuesta hablar de temas personales y de contarle su vida a los demás, ¿sabes? Así que a veces me veo incluso, pues sobre todo ahora estoy haciendo más contenido pues en plan de cosas concretas, pero he hecho mucho blog, mucho hablar de mi vida y tal, y me veo y digo, joder, macho, no me veía yo haciendo esto, me veo raro. Y sí, lo que dices tienes razón, yo creo que pues bueno, eso, gente con ganas, sobre todo gente joven y tal, pues creo que sí, que también hay que animarles a dar ese paso aunque cueste, porque sí, también mucha gente demasiado conformista quizás, ¿no? Por ejemplo, tu opción es buena, ¿no? Estás, hombre, buena, lo que pasa que eso, te metes una pecha de tiempo de curro, pero trabajar de cuenta ajena, pero intentar buscar ahí un proyectillo, una Ojo, estoy picando piedra, esto obviamente no va a ser permanente así, para siempre. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. pues la intención es que la cosa crezca, ¿no? Y lo mismo hasta en un futuro, pues mira, lo mismo puedes dejar el trabajo por Exactamente, cuenta, ¿no? totalmente. O sea, no se puede estar trabajando 10 horas al día. Sí, de verdad pienso no, que el tiempo es finito. Te va quemando, ¿no? Sí, es que es normal, es que son muchas horas, al final el cerebro da para lo que da y acabas quemadísimo. Pero sí, hombre, ya te digo, yo quizás tengo la mentalidad como de que, fíjate que yo he hecho el cambio, pero lo veo como complicado, ¿sabes? Salir, lanzarte tal, pero creo que el mensaje que hay que dar es que sí que hay que intentarlo, desde luego. Cuando en tu entorno de Madrid dijiste que te ibas al pueblo de la casa de tu abuelo a cuidar los animales y la finca, ¿qué pensaron? ¿Te tacharon de loco o...? Pues sí, aunque a más de uno se lo veía venir. Sí. O sea, mira que te he dicho antes, pues eso, yo me he movido mucho por discotecas y tal, he sido incluso en relaciones públicas y tal, pero siempre he sido una persona, un amante de la soledad, me ha gustado mucho. Yo pues tengo mis relaciones sociales y me relaciono con gente y me gusta pasármelo bien con mis amigos, pero cuando llevo ciertas horas rodeado de demasiadas personas, a mí lo que me pide el cuerpo es estar solo. Venir a mi remanso de paz, estar solo, estar a mi rollo y me encuentro totalmente a gusto. Así que ya te digo, más de uno se lo veía venir. Y yo incluso en esa época, incluso al conocer gente nueva y tal, ¿no? Como decirlo me daba como un poco de vergüenza o de cosa de, joder, ¿qué van a pensar? Que soy un tío rarísimo, no sé qué, tal. Y sí, si raro se considera ser, bueno, sí se considera eso según la RAE, no ser un poco distinto a la gente más o menos a la media de la sociedad, pues soy raro, pero ahora lo llevo con orgullo y bueno, ya están acostumbrados, pero ya te digo, algunos lo veía venir, ¿eh? Algunos lo veía venir. ¿Mantienes relaciones de tu vida en Madrid? Porque claro, al final sí, los intereses son totalmente diferentes. Sí, mantengo, aunque tampoco demasiadas, pues ya te digo, soy una persona, cuantos más años voy cumpliendo, voy tendiendo más a la soledad. Yo igual. Pero a veces incluso me obligo a ir a Madrid, ¿sabes? Porque si no me voy a ver dentro de 10 años ladrando como un perro y cacareando como una gallina que se me ha olvidado hablar. Así que sí, que las mantengo y voy de vez en cuando por allí, cada 15 días, un mes, cada mes más o menos, intento acercarme a pasar unos días por allí. Además, ojo, me siento totalmente identificada. Yo siempre digo que tengo como poca batería social, ¿no? La soledad suele tener una connotación negativa, lo que es la palabra soledad, pero creo que también hay un matiz importante porque no es lo mismo soledad impuesta que la soledad elegida. Y tampoco es lo mismo estar solo que sentirse solo. Totalmente, o sea, si tú puedes estar rodeado de miles de personas y ser la persona más solitaria del mundo, y es que es una división perfecta, y yo que me siento así, yo pues eso, tengo lo que dices tú, la batería social y necesito venir aquí ahora mismo al lado de mi estufa tranquilamente yo solo para recargarme. Y respecto a eso sí, porque eso es un tema que me preguntan mucho, ¿cómo vives ahí solo? ¿Cómo llevarlo de estar solo? ¿Cómo estás solo y tal? Y no sé, es que al final, o sea, esto no es una cárcel, o sea, yo no tengo una valla en la que no pueda escapar y volver a intentar retomar una vida en la ciudad, o sea, esto es una decisión totalmente voluntaria. Entonces, la soledad, pues, siempre ha sido muy amiga de ella, e incluso yo la catalogaría para mí como que la soledad es incluso un poco un vicio, ¿sabes lo que te quiero decir? Que
que me tengo que obligar a veces a romperlo un poco, pues porque sé que relacionarse con otras personas es importante, ¿sabes? Pero yo aquí me encuentro perfectamente a gusto. Y luego hay personas en Madrid, ya te digo, caminando por la Gran Vía, rodeados de un montón de desconocidos que quizás se sientan mucho más solos que yo, viviendo aquí a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Antes de seguir, quiero pedirte un favor que para ti es súper rápido, pero para mí significa muchísimo. Suscríbete al canal y dale me gusta, o si me escuchas en Spotify, regálame esas 5 estrellas y una reseña. Parece ser que ayuda muchísimo al algoritmo, y a mí, que hago este podcast con la mejor de mis intenciones, me darán un empujón para seguir creando contenido que realmente aporte. Si no le das ese clic, el contenido que realmente puede ayudarte a entender y mejorar tus finanzas personales no llegará a ti tan fácil. O directamente no llegará. La educación financiera no se aprende en el colegio, ni con tus amigos, ni en el trabajo. Solo tú tienes el poder de ver cada vez que abres esta plataforma desde la cual me escuchas lo que a ti de verdad te aporta valor. El algoritmo necesita saber que esto es lo que quieres. Esto es mucho más que un podcast, es una comunidad para apoyarnos, a crecer y aprender juntos. Así que si quieres seguir mejorando, no dudes en suscribirte. De verdad, gracias por estar ahí, por hacer crecer esta pequeña familia, y ahora sí, te dejo con el episodio. Totalmente, o sea, es que me siento totalmente igual porque, pues no sé, domingo por la tarde lloviendo, pues no sé, estoy en mi refugio, que es mi casa, afuera hace frío, aquí estoy haciendo cosas que me flipan y me viene mi pareja y me dice, bueno, vamos a tomar un café con no sé quién, y digo, o sea, no me saques, no quiero, y también me tengo como que obligar a veces, y fíjate que yo no soy una persona, soy también muy solitaria en ese sentido, y amigos tengo 4 contados, porque es verdad que a medida que he ido creciendo y madurando he perdido muchas relaciones por el camino, pero creo que es algo bueno, ojo, aunque mis padres lo pasaron bastante mal. Por ejemplo, yo soy de pueblo y cuando me mudé a la ciudad, bueno, yo soy de León, ya lo sabes. Sí. Y mi pueblo es pequeño, tendrá actualmente 500 habitantes o así. Cuando yo era pequeña tenía bastantes más porque era un pueblo minero y demás, pero bueno. Y cuando vine acá a la ciudad perdí a los pocos años, casi todas las relaciones que había mantenido durante toda mi infancia. Y creo que también es algo normal, porque al final, si una amiga es mamá, por ejemplo, va a tener sus preocupaciones de su niño, que si le bebe leche de fórmula, que si no, que si tal, y yo voy a estar totalmente desconectada de eso. Otra persona se ha quedado en el pueblo y va a seguir cotilleando que si no sé quién del pueblo con no sé cuánto, no sé qué. Y yo me he venido a una ciudad y estoy creando un podcast que nadie sabe que lo tengo. O sea, creo que es normal alejarse de relaciones, y creo que es más importante tener pocas relaciones más profundas. Yo te diría que puedo contar mis relaciones con los dedos de las 2 manos, que tener muchas y sentirse solo, porque yo... Y ahora pensándolo, en la adolescencia quizás me llevaba con muchísima más gente que ahora, y creo que me sentía mucho más sola. Claro, si es que yo creo que es normal, como dices, porque al final es que pasan los años y evidentemente los gustos cambian, las personas cambian, y al final pues muchos de los amigos que has ido haciendo, pues sobre todo incluso más en tu caso, pues al final los haces pues porque vives donde vives y te relacionas con la gente de tu edad que te toca relacionarte, pero luego vas creciendo, también vas conociendo gente nueva, vas cambiando de gustos, y es que me parece totalmente normal. Total, yo no sé, por ejemplo, relacionado con el deporte, pues a mí me encanta hacer deporte, comer súper sano, yo, pues que si los ritmos circadianos, oye, pues yo que me tengo que acostar más o menos a la misma hora, porque como me acueste 2 horas más tarde, al día siguiente estoy como si estuviera de resaca, y ya ves tú que es simplemente acostarte más tarde, pero en ese sentido soy bastante meticulosa también. Sí, yo igual, es más, o sea, no recuerdo el último día de mi vida que no me desperté sin despertador, con un margen de 15 minutos de diferencia. Porque tengo el cuerpo tan acostumbrado a dormirse a la misma hora, levantarse a la misma hora, comer a la misma hora, que es una cosa que me encanta, además, tener ese tipo de rutinas a nivel corporal. ¿Crees que hay gente que sabe estar sola? Sí. Yo creo que sí, claro ejemplo, vamos. Yo creo que sí, claro ejemplo. Y yo creo que sobre todo el problema... Bueno, rectifico, que no sabe estar sola. Es que te iba a decir exactamente eso. Yo creo que el problema es que la mayoría de gente no sabe estar sola.
Quizás esa gente tenga ciertas ventajas respecto a mí porque se maneje mejor en un entorno social o ciertas cosas así, pero creo que el no poder estar tú mismo en tu casa con tus pensamientos sin que te vengan preocupaciones o le des tantas vueltas a la cabeza que incluso no puedas dormir o no puedas hacer determinadas actividades es un problema grave. Pero creo que va al final en el carácter propio de la persona, ¿no? Yo creo que eso sí que, por ejemplo, es algo muy intrínseco, muy genético y muy difícil de cambiar, la predisposición a la soledad. Es que para mí es imprescindible, ¿no? Hubo un tiempo, o sea, yo, como te comentaba, en los momentos que necesito como desconectar, me voy a 20 minutos de mi casa andando, que hay como una especie de bosque y conecto con la naturaleza, camino, y nada más llegar me quito los cascos, que normalmente suelo estar escuchando un podcast, y pienso en todo. En todo lo que se me pueda ocurrir. ¿Cómo salen las mejores ideas? Andando sí. sin ningún tipo de estímulo. A mí me pasa mucho. Me pasa mucho también, por ejemplo, en los momentos, porque luego, pues al final yo aquí tengo muchas horas de trabajo de campo y tal, y muchas veces pues también estoy con un podcast, estoy con tal, pero otras veces, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con maquinaria, porque la maquinaria no te permite estar escuchando otra cosa nada más que tu propia cabeza, porque al final es como... ¿cómo se llama eso? Sonido blanco, un ruido sordo que es como incluso meditativo, ¿sabes? Y yo te puedo asegurar que las mejores ideas que he tenido en los últimos años se me han ocurrido mientras desbrozaba o cortaba con la motosierra, porque simplemente estaba haciendo una actividad como repetitiva, con un sonido repetitivo, que es como una especie de mantra meditativo, que es como salen las mejores ideas. Y andar por un bosque escuchando los pájaros, el crujir de las ramas, todo también pues me recuerda a ese tipo de entorno que es lo que hace fluir la mente, ¿no? Y espero que incluso las personas que le cuestan estar solas disfruten de esos momentos también consigo mismo, por lo menos en determinadas ocasiones, porque me parecen muy importantes para reflexionar tanto sobre planes futuros como también sobre ti mismo. O sea, me parece fundamental. Y creo que sin esas reflexiones no hay crecimiento. Totalmente. Sí, ¿no? Y te decía también eso de a nivel personal, porque yo también, pues eso, en esos ratos pienso mucho en cómo es mi vida. Soy muy reflexivo conmigo mismo, me analizo mucho, tanto a nivel, porque yo también me gusta mucho el deporte, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, soy como muy analítico conmigo mismo, y eso yo creo que me hace mejorarme a mí mismo cada día un poco más. Que es necesario, siempre hay que estar en constante crecimiento y mejora, porque si no nos podemos quedar estancados. Sí. Y incluso relacionado con lo de antes, hablando pues eso de la preferencia quizás al tiempo y al dinero, pues creo que lo he mencionado, pero remarcar eso, que quizás sí que tengo cierto punto conformista y no quiero sacrificar demasiado tiempo, pero con cierta mentalidad ambiciosa de ir creciendo, pues eso, tanto en todos los sentidos de la vida. Cuando compartes contenido en redes, ¿qué es lo que más le incomoda a los demás de tu forma de vivir, entre comillas? Pues hablando claro, yo creo que tendría un 90% menos de haters si la casa donde vivo la hubiera comprado yo y no mis padres. Eso es siempre lo que más... ¿En serio? Sí, claro, porque no sé, se creerán que soy de una especie de familia aristócrata que ha heredado una villa de 40 hectáreas en medio de la montaña, cuando realmente pues mis padres son unos padres trabajadores, a mí nunca me ha faltado de nada, tampoco nos ha sobrado de nada, y con el sudor de su frente hace unos años, totalmente, cuando yo tenía 10 años o así, pues compraron aquí un cacho de terreno con una casa en ruinas, y poco a poco, pues ahora ya también con mi trabajo desde hace unos años, pues hemos ido adecentando esto y haciendo de esto pues un hogar familiar que, si en un futuro yo también tengo hijos, pues me alegraré de que él perpetúe todo esto, y de que cuando yo no pueda doblar el lomo en el huerto, pues se dedique él a cultivarlo y a surtir mi mesa de productos naturales. Pero ese suele ser el tema que más incomoda, sí. Pensé que quizás era como envidia de que te ganas la vida o vives sin trabajar, entendiendo cómo trabajar, intercambiando 8 horas de tu día en un trabajo.
Pues también, pero te digo que va más por lo otro, ¿eh? Va más por el tema de la casa, pero sobre ese tema también, pero también es lo que digo. Ahora mismo con la creación de contenido, otras cosas que tengo y tal, pues también he hecho horas. Lo que pasa Sí, que sí, totalmente. quizás Sí, no se pero eso no lo aprecian conciben tanto y como un tal. trabajo y desde fuera de la pantalla a veces no se valora todas las horas de trabajo que hay detrás. Eso totalmente, ¿eh? O sea, a nivel de creación de contenido y yo creo que también mucho cuando estás empezando, porque al final, pues eso, es que tienes que hacer tú todo, la edición y todo, no puedes subcontratar nada porque tampoco te da y lleva muchísimas horas de trabajo, ¿eh? Y quizás no es comparable, evidentemente, con un tío que se vaya a variar 8 horas olivos a nivel de esfuerzo y tal, pero bueno, al final cada uno se busca el dinero donde puede o donde quiere y me parece un trabajo totalmente digno y totalmente, pues que está bien, ¿no? Para toda esa gente que dices que quizás lo que más les molesta es que la casa en la que vives ha sido fruto del trabajo de una generación posterior o 2 generaciones o lo que sea, ¿cuánto cuesta realmente una casa en el campo? Porque claro, dicen eso comparando y viendo que en Madrid quizás un piso cueste 250.000 euros o 300.000. Claro, O sea, pues parece que no, pero incluso esta locura inmobiliaria de subida de precios que estamos viviendo incluso ha afectado al campo y los últimos años han subido los precios, pero aquí más o menos una parcela así de 1 hectárea con una casa que quizás, no te digo una reforma completa, pero que le haga falta pues maquillarle un poquito la cara y tal, pues si tienes suerte por unos entre 50 a 60 mil euros, te estoy hablando con 1 hectárea de terreno y si tienes suerte lo mismo te dejan hasta el tractor, ¿eh? 50 a 60 mil euros. Y luego pues quizás una casita pequeña así de pueblo, más a las afueras, rollo España vaciada, alejado de zona turística y tal, pues lo mismo por 30, 40 la puedes conseguir. ¿y qué te puedes comprar en Madrid por 50.000 euros? Un garaje. Ya, ya. Un piso ocupado en Pan Bendito, Villaverde, zona sur de Madrid. Además es que me metí idealista, que hago vídeos buscando casas Sí, y te los he comparé con visto. Madrid y me salía eso, 50.000 euros más barato, piso ocupado que se vendía medio en ruinas, o sea que fíjate. O sea, que es gracioso que te digan lo que comentas de, oye, la casa es de tus padres o de tu abuelo, o que sea, cuando realmente una casa cuesta 6 veces menos en el campo que en la ciudad. Totalmente, Es y que no por tiene ningún eso sentido. Por eso yo que sé, a los jóvenes decirles eso, que abran un poco la mente, que hay más opciones, que lo mismo, pues si pueden permitirse trabajar desde un pueblo o lo que sea, yo que sé, macho, antes de hipotecarte, es que yo de lo de las hipotecas ya te digo, también hablo desde que yo tengo un sitio donde caerme muerto, pero 35 años de tu vida, yo no podría meterme en una hipoteca, te lo digo, yo si siguiera en Madrid seguiría viviendo de alquiler, porque en mi mente no entra una cuota de 35 años pagando una casa, no sé, me parece una barbaridad. Por el hecho de estar atado a un sitio durante 35 años, te refieres, ¿no? Sí, sí, bueno, a un sitio, a una situación laboral, que no sé cómo me va a ir la vida, según están los sueldos, pues yo qué sé, la generación de mis padres, normalmente un padre empezaba ya sea a los 18 o ya sea a los 20 y pico, si tiene estudios, a trabajar en una empresa y se jubilaba en esa empresa. Pero ahora la mayoría de gente que tiene 30 años, pues es que muchos han pasado por 8 trabajos. ¿Sabes? Y es que en esa situación, aunque tengas cierto sueldo, meterme en una cuota de ese dineral y aparte también por la movilidad, claro, es que nunca sabes cuándo te puede surgir una oportunidad laboral o el amor o lo que sea en otro sitio, no sé, me parece atarme demasiado, yo no valgo para atarme demasiado en la vida. En tu caso, que yo creo que vives como a contracorriente, vivimos en una sociedad con un guión muy marcado, ¿no? Pues estudias la ESO, estudias la universidad, estudias un máster, trabajas, produces, tienes hijos, te casas. Salirse de ese guión no es fácil y tiene un coste social y creo que también emocional. En tu caso, ¿has sentido presión social del cambio de vida que has dado y de cómo vives tu día a día ahora? Pues si te digo la verdad, aparte de algún cuestionamiento y de no te aburres y tú ahí solo y tú no sé qué, no, no, la verdad, no. Al principio, pues ya te digo, sí que me incomodaba un poco quizás explicarlo, la situación, tal, pero ya tengo aquí mi vida tan hecha que sinceramente lo llevo con orgullo
llevo una vida bastante distinta, pero pues eso, incluso si comparto mi estilo de vida y mi todo por redes sociales, pues porque estoy orgulloso de ello, la verdad. ¿Y sientes que, por ejemplo, tus amigos o tus relaciones de Madrid sienten esa presión social? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Por el entorno que ellos tienen. Quiero decir, tú estás ahí en tu casa a tu bola, te levantas a la hora que te da la gana, no le tienes que dar explicaciones a nadie porque tienes esa sociedad elegida que has elegido tú. No tienes un entorno, un trabajo, un jefe al que dar explicaciones, un horario impuesto de que... O sea, no sé si me explico. ¿Crees que ellos sienten más presión social de, pues no sé, yo por ejemplo en mi caso, 30 y pico años, pues a mí ya me están abrasando que si quiero ser madre, que los años se me empiezan a pasar, que llevo 15 años de relación, ¿cómo no voy a ser madre? Cuando sea abuelita, ¿quién me va a cuidar? O sea, siento esa presión, entre comillas, por el entorno. En tu caso, al elegir tú tu propio entorno y vivir un poco más solitario, entre comillas, es más sencillo, pero ¿crees que tu entorno, tus amigos de la ciudad o tus conocidos o lo que sea, sienten más presión social solo por el hecho de vivir en sociedad? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por el hecho de vivir en sociedad, porque sí, como dices, es que la sociedad te empuja a hacer determinadas acciones a determinada edad, y yo creo que sí. Incluso también, pues eso, en todos los ámbitos, en el crecimiento laboral o en, pues eso, en el tema de pareja o de lo que sea, sí que sienten más presión, ¿no? Pero también porque están expuestos a que la sociedad la presione. Claro, es que es evidente, ¿no? Si me aíslo de la sociedad, al final la sociedad no me presiona. Hace poco compartía en Twitter, fue hace unas semanas, que me parecía un superpoder el hecho de que a ti a nivel personal te la pele todo lo que piensen los demás de ti. No sé qué opinas de esto y si estás de acuerdo o no. Y yo es un ejercicio que al principio sí que me afectaba, por ejemplo, mucho. Mucho. Me afectaba pues lo que pudieran pensar los demás de mí, pero con el paso de los años y trabajándolo, ahora mismo me da absolutamente igual todo. ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, yo creo que es también, sí, es que es un superpoder, y yo en ese sentido me da igual lo que digan de mi vida, me da igual lo de todo, pero tampoco tengo el superpoder extremo, porque luego a la vez, por ejemplo, en sociedad soy como una persona muy correcta, ¿sabes? Y yo qué sé, yo es que he tenido, se me viene a la cabeza ahora mismo un amigo que tuve en la universidad, que ese sí que, por ejemplo, tenía el superpoder entero, ¿sabes? Que era, pues eso, en medio de un grupo, de cualquier sitio, de zona de fiesta o lo que sea, hacer cualquier tipo de cosa que le apeteciera en ese momento y hacerlo sin ningún tipo de vergüenza, de condicionamiento social y de nada de eso. Yo ya te digo, sí que lo llevo muy bien respecto, pues eso, a mi vida, a quién soy, a cómo la llevo y cómo todo esto, pero luego en el sentido ese, estando rodeado de personas, también soy vergonzoso y tengo cierta vergüenza y cierta cosa, ¿sabes? ¿Tiene algo que ver eso con que empezaras el proyecto de Stocks and Tomatoes en anónimo y ahora lo hagas en público? O sea... Totalmente, claro, es que más que eso no lo dice nada, no me había acordado, porque como llevo ya un tiempo ya aquí a cara destapada, como que lo he empezado ya a naturalizar, ¿no? Pero sí, al principio sobre todo porque me decían, a veces me decían, dice, pero por dar contexto a la gente que nos esté escuchando que no me conozca, yo empecé mis redes sociales con un pasamontañas puesto en la cabeza que parecía, pues eso, un terrorista salido de Doy fe. Sitio, ¿no? Pero era por ese hecho, ¿no? O sea, soy una persona que realmente siempre le ha gustado mucho la privacidad, y muchas veces me decían, pero si el que te conozca va a saber que eres tú. Y digo, pero si ese no es el problema es que no quiero, imagínate que la cuenta crece, ir un día por la calle y que me vaya parando gente o lo que sea, que al final tienes que tener muchos números para eso, pero yo qué sé, puede ocurrir y es una cosa que me echa para atrás. Pero al final, irremediablemente, pues he tenido que dar el paso, pues porque evidentemente el crecimiento con un pasamontañas puesto en la cara, sí que hay casos de éxito en Internet, pero quizás con un público más joven, más canallita y tal, pero claro, me ve un señor de 55 años de un pueblo de Murcia y dice, ¿pero qué hace el delincuente este hablándome de tomates? ¿Las redes las utilizas como consumidor o solo como creador de contenido?
Pues como ambas, pero cada vez intento más ser menos consumidor y tomármelas literalmente como un trabajo. O sea, entrar, publicar e irme. Luego también, pues sí que leo comentarios, algunos los contesto, no todos, porque se me iría la vida en ello. Pero quedaría muy bonito decir, ¿no? Inventarme aquí una vida idílica de un chaval que se ha ido a vivir al campo y es una especie de una bomber que huye de la tecnología, pero al final no dejo de ser un millennial que se ha criado con ciertos niveles de dopamina en la cabeza y enganchado también a todas estas cosas, así que también las consumo y pues veo mucho vídeo de YouTube, que eso realmente no sé si se puede considerar red social. Y luego, pues sobre todo mi red social predilecta es Twitter. En Instagram y en TikTok no gasto ni un segundo. Lo que sí tengo prohibido, menos en ocasiones especiales, es el contenido vertical, porque me parece un abuso. Te metes en TikTok, empiezas a pasar vídeos, TikTok, Reels o YouTube Shorts y te pasa el tiempo, acabas de ver el contenido y dices, pero qué mierda he hecho. O sea, llevo aquí 45 minutos haciendo, no sé ni lo que he visto, no me acuerdo, no tal. Pero Twitter sí. Además, en Twitter llevo desde que se creó Twitter prácticamente. ¿Qué dices? No, yo recientemente, pues yo soy desde el 2020. Yo, la cuenta de ahora no, la cuenta de ahora la tengo, pues yo qué sé, serán 8, 7 años, no sé, no, bueno, menos, 6 años, una cosa así. Pero yo tenía Twitter, pues eso, ¿en qué año podemos estar hablando? En, no sé, 2011 o por ahí. No lo sé, pero poco después de que se creara Twitter. O sea, que llevo por redes sociales prácticamente toda mi vida y siempre he tenido como un afán creador. He tenido muchas cuentas de muchas cosas, cuando las redes sociales ni siquiera daban dinero, cuentas incluso con bastantes seguidores. Siempre me ha gustado el rollo de crear contenido, ¿sabes? Yo esto nunca lo he contado, pero como hace, no sé, 10 años o así, también me creé como una cuenta de deporte, alimentación y más, nada, conseguí 1000 seguidores o así, que para mí era como la bomba, pero al final era algo que a pesar de que me gustaba, me costaba crear ese contenido, ¿no? O sea, realmente no me llenaba al 100% y lo terminé dejando, pero sí, yo curiosamente también. ¿Crees que desde que vives en el pueblo y te has alejado un poco de ese entorno, has mejorado tu relación con las redes sociales? Pues no sé, por ejemplo, igual antes mirabas más Instagram para ver lo que tus conocidos estaban haciendo. Oye, que este fue a comer a un italiano, que este está con esta, que este se fue de vacaciones a Roma, tal. Ahora, de ese rollo, ¿pasas más que antes o pasabas también antes? Pues es que si te digo la verdad, desde que desapareció Twenty, la red social así como ver cosas entre amigos y demás, no la he consumido mucho como creador siempre. Es que quizás es un caso curioso, ¿no? Incluso ahora podría decir, ya te digo, podría inventarme la vida idílica, pero me cuesta más, tengo que contenerme más, porque al final, como tengo que subir contenido y tal, pues a veces incluso estoy más tiempo del que me gustaría, ¿sabes? Pero ya te digo, es que he llevado cuentas pues de organizaciones en las que estaba de joven, de cosas así, era como siempre, venga, vamos a hacerle el Twitter, yo lo hago todo. No, siempre me ha gustado el rollo ese. En estos días leía un tuit de Elon Musk que decía que uno de los peores inventos recientes eran los vídeos cortos porque que absorbían el cerebro de la gente o algo así era la frase que ponía en un tuit. Que nos tenían frito el cerebro. Totalmente, o sea, en el mundo de las drogas han inventado el fentanilo, bueno, lleva ya muchos años, y en el mundo de las redes han inventado esto, porque al final hay que tener en cuenta que grandes empresas con ingentes cantidades de dinero tienen equipos enteros para hacer que nuestros cerebros quieran estar más tiempo en sus plataformas, y lo consiguen. Y es que no sé qué tienen, pero es increíble, pero es que ya llegamos al punto de que porque al final, pues tú y yo somos millennial y sí que nos hemos empapado de esto, pero hay una generación que viene detrás, que lleva con el móvil en la mano, pero prácticamente desde que son bebés. Y, por ejemplo, ves vídeos en TikTok, como ya les cuesta quizás aguantar un discurso de 1 minuto, con una pantalla partida y un gameplay de un juego debajo, para que haya otro estímulo que les haga estar por lo menos el minuto en el vídeo. Es increíble lo que han conseguido. Sí, o mismamente, no sé, yo cuando me voy de viaje me fijo muchísimo, comes por ahí o cenas por ahí y está la típica familia con un niño pequeño con la tablet viendo los dibujos. O
sea, a mí es algo que o sea, yo jamás vi los dibujos comiendo o cenando, o sea, jamás. Claro, no, es que nosotros nos hemos criado en una generación muy tecnológica pero distinta. Yo me acuerdo con 13, 14 años, berrinches para que mis padres compraran el primer ordenador de casa. Y ya acordarme de una época en la que no tenía ordenador, ¿no te acuerdas tú que eras de eso, eres de mi generación, de tardes de fin de semana, pues eso, lluviosas, en tu casa, aburrida, pero aburrida de no saber qué hacer, no tener, ¿sabes? Totalmente. Y es que eso ahora nada, o sea, no sé a dónde va el mundo, la verdad, en ese sentido tecnológico. Bueno, al final nos adaptaremos, ¿no? Tendremos incluso cambios fisiológicos en el cuerpo, se nos harán los dedos más largos, el cuello así agachado y seremos híbridos tecnológicos y movidas así, pero bueno. Si es que yo estoy haciendo memoria de cuando era pequeña y yo no jugaba con ningún aparato como tal. Sí que es cierto que para mi comunión me regalaron la Game Boy y jugaba al Pokémon muchísimo, pero más allá de la Game Boy... También. Sí, y luego de más mayor la PlayStation, que los gráficos eran una auténtica basura. Más allá de eso, pero claro, o sea, es que ni jugaba todos los días ni de broma. O sea, yo recuerdo de llegar del colegio, comer en casa y salir todas las tardes a jugar o lo que sea a la calle hasta la hora de cenar. Sí, tal cual. Es que, fíjate, incluso yo fui un niño gordo. Como niño gordo me recuerdo, pues eso, comía muy mal también porque había menos información nutricional, pero yo también comía muy mal. Físico, que si jugar al fútbol todo el día en el parque, todo el día tal, al final pues es un descubrimiento del mundo que además, pues eso, más saludable y más de todo. Yo igual, ojo, o sea, hacía muchísimo deporte, jugaba fútbol sala, fútbol, iba a frontenis, vivo también cerca de estaciones de esquí, iba a esquiar en invierno, o sea, en cuanto a esa dopamina constante que es que nos están metiendo absolutamente todo el día, porque es que ya no es solo el nivel frenético de vida que tenemos, sino es que llegas a casa y te pones a hacer pis con el scroll infinito y dices, o sea, es que al final me levanto y llevo aquí 15 minutos que tengo el culo pegado al váter. O sea, es que realmente lo que nos han metido en la cabeza, o tienes mucha intención de cambiar y decir, vale, voy a mirar el tiempo que paso en redes sociales al día, y te pones en el tiempo del iPhone o del teléfono que sea, mirar y decir... O sea, es que yo he hecho este ejercicio con amigos y están 4 o 6 horas igual en redes sociales al día y digo, o sea, no tienes tiempo, pero si destinaras esas 4 o 6 horas al día o menos horas, 2 horas al día a hacer otra cosa, es que el efecto eso en el largo plazo es brutal. Imagina 1 hora al día, no sé, a leer un libro de lo que te guste. Sí, o hacer ejercicio, o lo del proyecto así secundario que habíamos hablado. Totalmente. Intentar crear algo, sí, no, si es que al final tiempo muchas veces hay, pero es que es eso, no deja de ser una adicción. Quizás no es tan grave ni genera tantos estragos como otras adicciones, pero es que no deja de serlo. ¿Crees que es importante, y para ir cerrando, tener un motivo para levantarse cada mañana? Un ikigai, entre comillas, lo que comentaba, pues te levantas, vas al trabajo, 8 horas, llegas a casa cansado, te quieres tirar en el sofá porque estás cansado, te pones a hacer scroll infinito, sales 1 hora a hacer deporte, lo que sea, luego vuelves a casa, cenas, duermes mal, te levantas al día siguiente y así una y otra vez, sin realmente tener esos momentos de reflexión que hablamos que son importantes. Pues no sé, yo salir a pasear por el campo en silencio. Yo, por ejemplo, tengo que coger el coche para ir al trabajo y no pongo música ni nada, y casi todos los viajes los hago en silencio, que las personas con las que comparten el coche me dicen, joder, es que qué coñazo. Digo, no, es que voy pensando, ¿sabes? Tú puedes ir durmiendo, escuchando los 40 principales, que estoy de las canciones que se sabe todo el mundo, hasta el moño que ni las elijo yo, la música que me gusta. Déjame pensar con mis propios ejercicios internos, y es que creo que es muy importante para lo que hablábamos de crecimiento personal y para conocerse. Y yo, desde que lo hago,
no ha sido obviamente de hoy para mañana y he tenido como mucha intención y mucho foco de querer ir mejorando. En tu caso, ¿crees que es importante tener ese motivo para levantarte cada mañana y lo has conseguido tener? Yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida, tener un propósito, una misión, un qué hacer. Y yo diría, bueno, la vida es larga, nunca se sabe si puede aparecer un propósito superior quizás, pero yo creo que lo he encontrado. Yo creo que lo he encontrado y se podría resumir en mi propósito de vida es estar tranquilo, llevar esta vida que llevo aquí en el campo, echar de comer a mis gallinas, intentar cada día ser un poquito más autosuficiente. Pues eso, tengo pequeñas misiones. Dentro de ese propósito también es importante porque el camino importa mucho marcarse como pequeñas misiones, ¿no? Quiero aumentar mi autosuficiencia. Pues, ¿qué tengo que hacer ahora que soy autosuficiente, por ejemplo, produciendo fruta durante 8 meses? Pues plantar cítricos para ser autosuficiente durante los otros. Y yo creo que encontrar ese propósito en la vida, desde luego, y el camino y luchar para ello sí que aporta muchísima felicidad. Para ir cerrando, Miguel, si alguien después de toda esta conversación está reflexionando sobre el punto en el que se encuentra en su vida, el rumbo que quiere tomar, cambios que quiere hacer pero no sabe cómo hacerlos, si le tuvieras que recomendar, entiende recomendar, nunca digo, por supuesto no son recomendaciones absolutas de el Dios Miguel, Espíritu Santo, pero si le tuvieras que decir 3-5 cambios que crees que sí o sí van a mejorar totalmente su camino para crecer, ¿qué 3 o 5 cambios le recomendarías? Por ejemplo, hacer deporte. Que ese, pues lo añado yo, ¿no? Ahora tendrías que decirme tú otros. Yo, por ejemplo, si no hago deporte, acabo tarumba. O sea, la hora y media que estoy haciendo deporte es que no pienso en absolutamente nada más. Y si llego cansada, a pesar de haber estado 1 hora y media sufriendo, salgo renovada. Entonces, yo incorporo el deporte. ¿Tú qué 3 o 5 acciones crees que son importantes para cambiar a mejor? Pues, pregunta complicada. Pues, quien dice 3-5, las que quieras. Vamos a empezar por lo fácil, ya que has dicho el deporte, yo añadiría a ello y lo englobaría en intentar mejorar los hábitos de vida en general. Porque yo soy una persona que he cambiado completamente. A mí me dijeron que tenía reflujo gastroesofágico, estuve tomando omeprazol, pastillas y de todo, y mejorar esos hábitos me ha cambiado por completo la salud y soy una persona enérgica y demás. Y ya dicho este sencillo, pues lo siguiente, pues mira, relacionado con todo esto que estamos hablando, que si realmente quieren dar ese cambio de vida, si tienen ya algo en mente, pues que luchen por ello, ¿no? Que tengan valor para hacerlo, que intenten dar el salto, porque puede que pasen los años y luego sea demasiado tarde para hacerlo. Otro que diría, pues mira, también otra cosa un poco relacionada con los cuestionamientos que te pueda imponer la sociedad, diría que eres quien eres y que no intentes cambiarte para adaptarte a la sociedad, porque no tienes que hacerlo, tú tienes el carácter que tienes y así eres, y el que no te acepta, pues échale lejos. Otro cambio, pues se me han acabado un poco con este discurso. Lo mismo ahora se me ocurre alguno más así rápido. A ver, el último que has dicho es brutal. No habíamos hablado de eso, pero realmente el ser uno mismo siempre, a pesar de que tu entorno quiera que te comportas o seas de otra manera que no eres. Pues si te gusta, eres un friki del manga y te gusta, sí, pues no sé. Cosas que llevas dentro, que te apasionan, que tal, nunca las ocultes, nunca agaches la cabeza por ello y si te critican, pues mira, otra cuarta podría ser saber gestionar esas críticas, ¿no? Que no te afecten. Tampoco los cuestionamientos que te sirvan para mejorar, tenlos en cuenta, sobre todo si vienen de personas cercanas, pero si cualquier idiota te dice cualquier cosa que no sabes ni quién es, tampoco te lo tomes a pecho. ¿Cómo crees que se puede trabajar en eso? En que no te afecten las cosas de los demás. ¿A ti te afectaban, por ejemplo, los malos comentarios al principio? En plan, pues eres un friki, estás en el campo, no sé qué. O sea, ¿te afectaban los malos comentarios al principio versus ahora? Soy una persona, no me tiende a afectar demasiado nada en ese sentido.
Incluso sí que le puedo dar más vueltas a la cabeza o me puedo sentir peor después de haber tenido yo quizás un mal comportamiento o cualquier tipo de cosa que cuando recibo cualquier tipo de cuestionamiento. ¿Y cómo se puede trabajar? Va mucho con la persona. Yo creo que lo más importante es proponértelo, ser proactivo e intentar, pues eso, llevar a gala esas cosas, aunque al principio te cueste un poco. Totalmente. Pues nada, Miguel, no se me ocurre ya nada más que preguntarte. No sé si quieres añadir alguna última cosa y si no, si quieres darle a la comunidad en dónde pueden encontrarte, en qué redes sociales divulgas, cómo te llamas, qué sueles compartir, aunque ya lo hemos hablado un poco. Yo te tengo ya muy visto, entonces yo me lo sé de memoria, así que te dejo que lo cuentes tú. Pues nada, darte las gracias tanto a ti como a todos los que, sobre todo a los que hayan llegado hasta esta parte de la entrevista. Muchas gracias a todos por estar ahí pendientes. Y encontrarme pues en las redes sociales como Stocks and Tomatoes y estoy pues por Twitter, Instagram, TikTok y en YouTube. Y nada, simplemente eso y muchas gracias de nuevo. Nada, gracias a ti, Miguel, ya estamos. Nada, hasta luego, gracias. Hasta luego. Espera, no te vayas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, te invito a compartirlo con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este conocimiento. No olvides darle a me gusta en la plataforma desde la cual me estés escuchando y suscribirte para no perderte futuros episodios. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para acercar la educación financiera a todos de forma clara y directa. Déjame también un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna temática, no dudes en dejármela en comentarios. Estoy deseando leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.